Todo código malicioso que exige algún tipo de pago para restaurar el normal uso del equipo. ¿Qué es lo que hacen en nuestro equipo? Existen diferentes versiones. Las primeras eran, a ver si llega así, estas que, como vemos, nos bloquean el equipo e impiden que el usuario continúe el uso del mismo. Sale algún tipo de pantalla que intenta asustarlos, como diciéndoles que, en este caso, por ejemplo, se encontró pedofilia en el equipo o se encontró al usuario viendo algún tipo de material pornográfico y que por eso va a tener que pagar. Y lo que hace es bloquear el usuario, bloquear el equipo, impedir que justamente el usuario pueda seguir el uso del mismo. Sin embargo, a medida que pasó el tiempo, estas muestras fueron evolucionando. Entonces empezamos a notar estos otros tipos de códigos maliciosos, de tipo ransomware, que lo que hacen es cifrar la información. Y hoy en día la cifran de tal manera que es imposible recuperar esos archivos originales. Y por eso es tan importante tener un enfoque proactivo y preventivo cuando pensamos en la seguridad dentro de nuestras corporaciones e incluso como usuarios tecnológicos que somos en nuestra vida cotidiana. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta es que no es lo mismo el ransomware que el scareware. El scareware es todo este software que normalmente encontramos cuando estamos navegando a través de internet, que nos dice algo como: se han encontrado cientos de códigos maliciosos en tu equipo, descárgate esta aplicación y elimínalos a todos. Y que intenta justamente tomar el miedo de lo que tienen los usuarios y el desconocimiento que tienen los usuarios respecto a estas temáticas para que terminen instalando estos códigos. Sin embargo, el ransomware es diferente, porque el scareware, una vez que está instalado en el equipo, lo que hace es intentar pasar desapercibido. Pero el ransomware lo que va a hacer es el único código malicioso que te va a decir que está ahí y que te va a decir que le tenés que pagar para que eventualmente puedas recuperar toda esa información que has perdido. ¿Cómo se infectan normalmente los usuarios? Existen muchas técnicas, pero en definitiva dos enfoques. Por un lado está la explotación de las vulnerabilidades que pueden existir en los equipos. ¿Cuántos son los usuarios y cuántos son las empresas que se preocupan por actualizar todas las aplicaciones y los sistemas operativos que tienen instalados, ya sea en sus dispositivos de red o en sus dispositivos endpoint, que están siendo utilizados por diferentes empleados? La verdad es que son muy pocos. Y de hecho, incluso de esta sala, que creo que todos estamos interesados en el tema de la seguridad, dudo que todos me puedan decir con certeza que tienen todas sus aplicaciones correctamente actualizadas a la última versión disponible. Entonces, estas vulnerabilidades que pueden llegar a ver en las aplicaciones pueden ser explotadas para propagar estos códigos maliciosos. Y, por otro lado, tenemos la explotación de la persona misma, ¿no? La explotación del desconocimiento que tienen los usuarios respecto a estas temáticas y que terminan descargando archivos adjuntos que les llegan a través de correos electrónicos, por ejemplo, o instalando dispositivos USB en sus equipos que no saben que tienen y viendo cuáles son los archivos, y así terminan comenzando una infección que incluso puede llegar a ser a nivel de cientos de equipos en una empresa, en un entorno corporativo. También nos podemos preguntar qué ocurre si ya está, si ya nos hemos infectado. Como les decía, en un principio era posible obtener esos archivos originales, pero ahora es prácticamente imposible. Información cifrada es información perdida y es por tanto necesario que tomemos un enfoque preventivo. Si pagamos, ¿conviene pagar? ¿Nos devuelven los archivos? Mayormente vemos que sí, que se devuelven esos archivos. Ahora, ¿conviene pagar? Y es lo mismo, es una analogía, digamos, con los secuestros en la vida real, en la vida no digital, mejor dicho. Si estamos pagando, por un lado estamos fomentando la actividad y por otro lado estamos a la deriva del delincuente, no sabemos si realmente nos va a devolver esa información. Pero si a su vez no hemos tomado las precauciones necesarias y se nos han visto cifrados todos los datos de nuestra empresa, tal vez no nos queda otra opción. Pero tenemos las medidas para no llegar a esta instancia. ¿Cuáles son los sistemas que se ven afectados hoy en día? La verdad es que todos, no hay ningún sistema que se salve. Mayormente vemos que existen muestras para Windows, pero estamos viendo también que evolucionan muestras sobre, por ejemplo, Android en dispositivos móviles y también sobre dispositivos Mac y iOS. Ahora, esto es una tendencia futuro y hoy en día nos están
secuestrando la información de nuestros computadores, pero tranquilamente nos podrían secuestrar mañana el encendido de nuestro auto, o la tostadora, o Dios sabe qué. ¿Cuáles son las claves que tenemos que tener en cuenta cuando hablamos de ransomware? Por un lado, para que sea realmente complicado para nosotros obtener esos archivos originales, deben cifrar los archivos aplicando un algoritmo que sea correctamente utilizado, digamos, criptografía aplicada a los códigos maliciosos, que es lo que se conoce como criptovirología. Debe ser imposible obtener la clave de descifrado a partir del código malicioso, a partir de un análisis de ingeniería reversa de ese código malicioso y a partir de los datos que han sido cifrados por este código. A su vez, cuando el usuario paga el rescate, esa clave de descifrado que obtiene solo debe ser utilizada para descifrar ese equipo y ningún otro. Y como una combinación de todo esto, el atacante es el único que tiene posibilidad de descifrar esos archivos y que tiene posibilidad de conocer esa clave. Entonces, por todo esto, cuando se cumplen estos 4 criterios, es imposible para nosotros recuperar la información. Si nos vamos a una pequeña revisión histórica, vamos a ver que el primer ransomware data de 1989, o sea, que ya venimos con una historia bastante importante. Con este troyano, PC Cyborg, que lo que hacía era modificar el sector de arranque de los sistemas y después de un número, digamos, de arranques determinado, comenzaba a cifrar todos los archivos que estaban en la unidad SED, eventualmente impidiendo que el sistema continuase con su funcionamiento, y le decía al usuario que tenía que enviar un pago a una cuenta que estaba en Panamá, a una corporación que se llamaba PC Cyborg, de ahí el nombre. Miren, desde 1989 hasta 2006 ya empezamos a ver un aumento, digamos, en estos códigos maliciosos, y aparecen 2 muestras que son Croten y Winlock. Estas muestras, una cifra los archivos, la primera, Croten, y Winlock simplemente te bloqueaba el uso del dispositivo y pedían un pago para que el usuario pudiese recuperar esa información. Y ya en 2010 comienza a ponerse un poco más interesante esto, porque los ciberdelincuentes se dieron cuenta que podían realmente tener un sueldo de esta actividad. Entonces aparecen otros códigos maliciosos, como son Revetón, que vamos a estar viendo más adelante, CryptoLocker, ZipLocker, que es para dispositivos móviles, y llegamos al 2015. Toda esta, digamos, desde Revetón en adelante, el rédito económico que puede obtener un ciberdelincuente a partir de esto comienza a crecer cada vez más y vemos campañas cada vez más importantes. ¿Cómo llamamos nosotros desde SED a estos códigos maliciosos? Bueno, nosotros tenemos una firma que se llama Filecover para todos estos códigos que terminan cifrando la información o que piden algún tipo de rescate. Si vemos en la historia, vemos que en 2014 existe un pico en lo que es la actividad de estos códigos maliciosos que sigue en aumento hasta el día de hoy, y podemos notar que cada vez son más las empresas y las personas que sufren este tipo de infecciones dentro de sus equipos. Como les decía, vamos a hablar algunos casos puntuales. En particular, este es Revetón, que es el que mencionábamos en 2010, que simplemente cuando el usuario iba navegando a través de internet, de repente se encontraba con una pantalla de estas que le decía que se había encontrado un tipo de contenido ilícito dentro de su equipo y que por tanto debía ser denunciado y tenía que pagar una multa. Ahora, los ciberdelincuentes lo que hacían era, a través de la IP, se fijaban a qué región correspondía ese IP y en base a eso mostraban una pantalla que correspondía a las autoridades locales de cada uno de los países. Entonces el usuario realmente pensaba que esto estaba ocurriendo. Lo que vemos es que en realidad estos códigos no eran tan complejos de eliminar, porque en realidad lo que el usuario tenía que hacer era reiniciar su equipo en modo seguro y comenzar a ver algunos registros en el sistema, eliminarlos y listo, ya estaba, se desbloqueaba el equipo. Ahora, ¿cuántos de los usuarios realmente saben que pueden iniciar el sistema en modo seguro? Cómo iniciar el sistema en modo seguro y cómo fijarse en los registros del sistema y qué es lo que significan. La verdad que muy pocos. Entonces, para un usuario tecnológico promedio que está navegando en internet y de repente le aparece una de estas alertas,
realmente se alarma y terminan muchos pagando. Para que veamos un caso puntual, vamos a ver un video, en este caso a través de diferentes equipos. Game Over Zeus fue la evolución de la gran botnet Zeus, no sé si han escuchado hablar de ella, que tantos dolores de cabeza nos dio a nivel global. Y CryptoLocker marcó un antes y un después en la historia de estos códigos maliciosos, porque era el primero que utilizaba correctamente los métodos criptográficos para cifrar la información de manera que nosotros como analistas de seguridad no pudiésemos recuperar esa información. Vemos que utiliza RSA en las últimas versiones de 2048 bits, cifra las extensiones respecto a, cifra los archivos respecto a las extensiones de esos archivos, lo cual nos hace pensar en también algunas técnicas de protección, porque si tenemos alguna solución de cifrado que cambie las extensiones de nuestros archivos, por lo pronto esos archivos que han sido cifrados y cuya extensión ha sido cambiada evadirían los ataques de estos códigos maliciosos al no corresponderse con imágenes de video o con imágenes de audio, que son las que normalmente buscan. También vemos que utiliza Bitcoin y utiliza Tor, estas redes anónimas, para impedir que podamos localizar cuáles son las fuentes que inician estos tipos de actividades delictivas. Bitcoin, como saben, es un sistema criptográfico monetario que prioriza el anonimato de las partes que toman lugar en la transacción. Entonces, combinando con redes peer-to-peer, es muy difícil identificar quiénes son quienes están realizando ese ataque. Y ahora, ¿cómo se distribuía? Bueno, por un lado, a través del envío de correos, simplemente con un archivo adjunto en los correos que los usuarios terminaban descargando, tal vez haciéndose pasar por una multa que el usuario tenía, que le daba algún tipo de información o algo así, y el usuario terminaba descargando un zip que dentro tenía un archivo ejecutable. Y la otra era lo que les mencionaba, que es la explotación de vulnerabilidades, como vimos en el caso de Reventón. Un usuario navega el internet y de repente, a través de la explotación de Java, un servidor malicioso puede tomar control de su equipo. Ahora, ¿cuál es el objetivo de todo esto? Ganar dinero. De hecho, para aquellos usuarios que no saben lo que es un Bitcoin, fue una campaña tan global, tan masiva, vemos que esto viene con un pequeño tutorial que les dice qué es un Bitcoin, dónde tiene que comprarlos, cómo puede hacer para cambiar sus dólares, cómo tiene que pagar, ¿no? Cómo tiene que deshabilitar el cortafuegos, absolutamente un tutorial bien explicado para que efectivamente quien fue la víctima pueda pagar para recuperar su equipo y el delincuente pueda hacerse de más dinero. Y también vemos que nosotros estamos advirtiendo constantemente respecto a estas cosas que ocurren en Latinoamérica, que ya no pasan en algún lugar recóndito del mundo, sino que nos están pasando a nosotros. Ahora, ¿las empresas nos escuchan? La verdad es que no. Por algún motivo los usuarios no nos están prestando atención cuando les decimos que esto es realmente una amenaza que es muy importante y que cobra mucho auge en la actualidad. Y un caso muy reciente al respecto que vimos fue comenzando el 2015, tercera semana de enero, encontramos esta nueva variante que se llama CTB Locker, que es una evolución de CryptoLocker y que, como vemos, tiene algunas pantallas en español. De hecho, es una campaña tan global que está escrita en todos los idiomas, no dejó a nadie afuera. Y vemos que ya tenemos pantallas en español. De hecho, el 15% de las detecciones de este código malicioso se erradicaron en países hispanohablantes. Y vemos que también este código malicioso se propagaba a través de un dropper, o sea, otro código malicioso que se encargaba de descargarlo y que llegaba a los usuarios normalmente a través de los archivos originales. Nuevamente se utiliza Tor y Bitcoin para el anonimato del ciberdelincuente. Estamos hablando de 8 Bitcoins por pago, cuando un Bitcoin está, ¿cuánto? $200 más o menos. Y luego tenemos que esta fue una de las campañas más importantes de ransomware de la historia, la segunda después de CryptoLocker. Ahora, ¿cómo es que esto se propagaba? En cuanto a las detecciones, les dije anteriormente que esto utilizaba otro código malicioso que lo iba instalando en los diferentes equipos. Ese código es
tiene la firma esta, Trojan Downloader Elenocta.a, o sea, léase Elenocta. Y luego vemos acá las detecciones del código malicioso del ransomware mismo. Y vemos que son, digamos, son análogos. Tenemos los tres picos, arriba y abajo. Y si nos comparamos para intentar, digamos, dimensionar lo grande que hubiese sido esta campaña si no hubiésemos detectado también el código malicioso que descargaba el ransomware en sí, acá vemos estos son los tres picos correspondientes con las detecciones del ransomware. Y estos son los picos correspondientes a las detecciones del código que descarga ese ransomware. Esto quiere decir que si no hubiésemos detectado esto, probablemente las infecciones hubiesen sido mucho mayores. Y eso nos indica la importancia de estar protegidos, de tener soluciones de seguridad que estén actualizadas y de efectivamente detectar estos códigos que descargan otros códigos maliciosos. ¿Y dónde queda Perú en todo esto? Bueno, si vemos en esta fecha las detecciones, el nivel de detecciones, vemos que queda segundo, luego de México, en lo que fueron infecciones por CTBlocker en las diferentes empresas y en las diferentes personas. Ahora, otras curiosidades de ransomware, ¿no? Hace poco en Guatemala me encontré con un catedrático, un ingeniero, que me dijo muy sutilmente, hay un mito esto de que las empresas de anti-malware son las que crean los virus y son las que crean, ¿no?, el ransomware y las que se benefician de esto. Bueno, si no les ha quedado claro hasta ahora que en realidad esto no es así, nos pusimos a ver en Reddit algunos foros de los ciberdelincuentes que comentan esto y se jactan de sus hazañas. Y vemos acá a alguien que está utilizando en efecto esta campaña de CTBlocker para ganar dinero. ¿Cuánto dinero? Bueno, eso le pregunta a alguien más dentro de este foro y les dice que está haciendo 15.000 acá, $15.000 al mes, de los cuales solo le quedan, utilizaba una vulnerabilidad en lo que eran los procesos de jailbreak, con lo cual un ciberdelincuente podía escanear el rango de IP, ver cuáles eran los puertos que estaban abiertos en el SSH, utilizar esta vulnerabilidad para rutear el teléfono y luego le cambiaba el fondo de pantalla, lo cual no era muy grave, pero le pedía algún tipo de resarcimiento económico para solucionar la situación. En realidad este atacante luego se arrepintió y publicó todas las acciones necesarias para remediar esto, pero después esto evolucionó y vemos a través de Android, en la plataforma Android, en 2014, que aparece este primer código malicioso del tipo ransomware que se llama Simple Docker, y aquí les tengo una demostración de cómo funciona. A ver si acompaña, no, pueden verlo o no. Ahora, en Android, ¿cómo las personas normalmente se descargan estos códigos maliciosos? La verdad es que, a pesar de que existen plataformas oficiales, muy pocas veces los usuarios terminan instalando las aplicaciones a través de estas. De hecho, una persona, cuando le advertía de esto, me decía que no le importaba, que ella quería el crack del juego, así que iba a seguir bajándose la APK desde otro tipo de mercados oficiales y iba a seguir instalándolo. Entonces vemos acá que tenemos algunas imágenes, por ejemplo, y podemos pensar que una persona terminó instalando una aplicación que creía que era el crack de un juego o algo así. Acá tenemos que aparece esta aplicación Video Player y sin embargo, cuando le damos clic, en realidad lo que aparece es esta pantalla que está en ucraniano en este caso, pero que así todo llegó a afectar dispositivos de Latinoamérica y que nos está diciendo que este dispositivo ha sido comprometido y que para su liberación vamos a necesitar pagar. Ahora, si yo me vuelvo al inicio, vamos a ver que vuelve al inicio, pero que luego de un tiempo, efectivamente, esta pantalla vuelve a mostrarse e incluso le ponen una cámara en vivo del usuario para que se asuste. Ahora, si vemos acá cuáles son los procesos que se han creado, tenemos que es el proceso del código malicioso, que, a ver, vamos a... Vamos a
desinstalarlo de esta manera, a través de consola, para que sea más sencillo, más rápido. Y ahora nosotros, ¿qué pasaba? Este Simple Locker lo que utilizaba era un algoritmo simétrico para cifrar y descifrar los archivos. Eso quería decir que a través de un análisis de código malicioso era posible detectar cuál era la clave de descifrado y en efecto crear una solución de seguridad como esta que te permitía obtener esos archivos originales. Entonces, el usuario, una vez que desinstala este código malicioso, ya sea a través de una solución de seguridad o a través del ruteo del teléfono, puede obtener los archivos originales, como vemos, y acá ya simplemente aparecen todas estas extensiones .jpg, .env, desaparecen y volvemos a tener estas extensiones .jpg. Ahora, ya está. Ahora, como les decía, estos códigos maliciosos lo que hacían es cifrar a través de extensiones conocidas. ¿Ves? Acá nos decía que se realizaba un tipo de pago. Cifra los archivos según las extensiones, con lo cual si nosotros ciframos anteriormente con alguna solución de seguridad estos archivos y les damos otra extensión, sería un método de protección respecto a estos códigos. Y vemos que en realidad el ransomware lo que hace es lo que busca es ganar dinero. Estamos viendo que son unas actividades maliciosas que más rédito económico les da a los ciberdelincuentes, que por tanto va a seguir existiendo. Estamos viendo que existen muchas técnicas de propagación que se basan mayormente en que los usuarios estén desprevenidos, ya sea a través de no tener actualizadas sus aplicaciones, sus sistemas operativos, o que no sepan respecto a los peligros de navegar en internet o descargar archivos adjuntos. Y vemos que entonces el rol de la protección